son las embarazadas, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, excepto solo si tienen hipertensión, no es factor de riesgo, los que tienen enfermedades crónicas como la fibrosis quística, el asma, si es moderada grave o moderada persistente, la diabetes siempre que tenga tratamiento farmacológico, con insulina o con otro fármaco, los que tengan afectación de insuficiencia renal, afectación del riñón, alteraciones en la sangre con anemia grave, esplenia, que quieren decir pacientes que no tienen bazo, que nacen sin bazo, que es un órgano que nos defiende mucho frente a las infecciones, los pacientes con enfermedades hepáticas y los pacientes con enfermedades neuromusculares. En Estados Unidos se ha hecho un recuento de la tasa de fallecidos en los brotes que han afectado a niños y se ha visto que hay un alto porcentaje de fallecimientos en niños con enfermedades neuromusculares. Eso no se había visto en la gripe estacional. Posiblemente esto se vaya modificando, como he dicho, a medida que conozcamos más la enfermedad. ¿Dónde se englobarían los pacientes reumáticos? Pues los pacientes con inmunosupresión, aunque no una inmunosupresión, no tienen problemas de defensa porque hayan nacido con ese problema, sino que es secundario a su enfermedad o secundario al tratamiento que estén recibiendo. La obesidad mórbida, como he dicho, y también los niños y adolescentes que lleven mucho tiempo tomando aspirina, ¿vale? Se ha visto que la mitad de los fallecimientos que ha habido tienen al menos uno de estos factores de riesgo, de ahí la importancia. Como hemos dicho, el grupo etario, el grupo de edad que más afecta son los niños, entre 5 y 14 años. Pero ¿qué ocurre con los que ingresan? Se ha visto que el mayor porcentaje de ingresos hospitalarios por un cuadro de una insuficiencia respiratoria grave son los niños entre 0 y 4 años. Esta es una gráfica realizada de pacientes en Argentina. Como sabéis, el hemisferio sur han pasado ya el invierno, por lo que en ellos ya han tenido la epidemia de la pandemia afectada allí mucho más mayoritariamente y por ello, de ellos podemos aprender ya con su experiencia. Y en esta gráfica vemos que ingresan más los pacientes pequeños, de 0 a 4 años. Pero, a diferencia de eso, la tasa de fallecimiento, los que realmente tienen casos más graves y fallecen más, son los pacientes por encima de 20 años, sobre todo entre los 50 y los 59 años. De los ingresos que ha habido, la mitad prácticamente, el 40%, tenían una enfermedad crónica, no eran pacientes sanos. En los pacientes reumáticos, como hemos explicado, el factor de riesgo viene determinado por la propia enfermedad, que es una enfermedad autoinmune que tiene una alteración en el sistema inmunológico. Muchas de estas enfermedades producen complicaciones a otro nivel, a nivel del corazón, del riñón, esqueléticas, producen como más anquilosis, están los pacientes más inmovilizados y eso puede condicionar más complicaciones, no expulsan bien las secreciones, pueden tener más riesgo de neumonía y posteriormente los tratamientos, como ya han comentado mis compañeras, que dada la facilidad para cuando está en tratamiento con estas terapias para coger más infecciones y para que produzcan complicaciones un poco más importantes. Por tanto, los pacientes reumáticos tendrán mayor riesgo de adquirir la enfermedad y mayor riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas principales? No sé, voy a terminar la diapositiva esta, pero los síntomas pueden afectar a distintos niveles, como veis. A nivel del aparato digestivo pueden producir diarrea, vómito, respiratorio, tos, dolor de garganta y a nivel del general, fiebre, cansancio, falta de apetito. Del total de casos que se han diagnosticado en España, los síntomas que se han visto con más frecuencia, casi en un 100% de los pacientes, han sido la fiebre o décima, febrícula, la tos y el malestar general. Y siempre que aparezcan súbitamente, bruscamente, pasa de estar bien a no estar en un día. Luego también tienen dolores musculares, dolor de cabeza, pero esos se han visto un poco menos frecuentes. El periodo de incubación de la enfermedad tiene una media de 3 días y de transmisión, como ya hemos dicho, hasta 7 días y hasta 10 en los niños. ¿Hay diferencia en los niños? Pues con los niños a veces se nos complica más, porque ¿cuántas infecciones respiratorias pasa un niño en el invierno? Sobre todo los primeros 5 años de vida, multitud. ¿Y tienen características diferenciales con la gripe? Pues prácticamente no. Simplemente por ver a un niño clínicamente, ver si tiene tos, dolor de garganta, no puedes diferenciarlo de la gripe, nos cuesta mucho, a no ser que haga una prueba de laboratorio. En ellos además es más raro que tengan dolor de cabeza, que se quejen de mialgia, además ellos con muchos no se pueden expresar, por lo que tenemos parte de la entrevista clínica con ellos, es más difícil. La tos también es poco frecuente, solo en 1 de cada 4 han tenido tos. Y los síntomas de diarrea o vómito solo en 1 de cada 10. Sí que existen los síntomas de gravedad que se han establecido en ellos, que es cuando ya tienen dificultad respiratoria, cambia, aparte de esa dificultad, le ves cambio de coloración en los labios, cuando le baja la fiebre, aunque no estén con fiebre, están muy cansados, muy aletargados, ya tienen signo de deshidratación, porque puede producir vómitos muy persistentes y no tolerar nada por boca. ¿Cuándo podemos definir un caso real? Pues el Servicio Andaluz de Salud ha establecido una serie de documentos que se llaman Preparación y Respuesta ante una pandemia de
gripe A. Lo ha ido renovando desde abril, en que se declaró la pandemia, el último es del 11 de septiembre, y él describe un caso sospechoso cuando aparecen súbitamente los síntomas, como hemos dicho, fiebre por encima de 38 y al menos 2 síntomas de infección respiratoria. Los que hemos dicho antes, con que tengan fiebre y 2 ya se considera sospechoso, y siempre que no pienses que pueda tener otra cosa. Pero solo lo podemos confirmar por un test de laboratorio, que es coger una muestra de secreciones respiratorias y se mandan al laboratorio para ver si hay o no hay virus. Eso tarda 2 días, pero aparte, como hemos dicho, solo se ha establecido que se va a hacer en niños ingresados. Por lo que ahora, si se sospecha, se toman medidas sintomáticas, como ahora veremos, y prescribiremos medicamentos si precisa, pero solo los ingresados se van a hacer test diagnósticos. ¿Qué hay que hacer si el niño tiene síntomas? Ante todo, tranquilidad, porque no es más que una gripe. Entonces, si los síntomas son leves, febrícula, un poco de tos, dolor de garganta, puede acudir a su médico, a su pediatra, y él considera si el niño tiene factores de riesgo, como hemos dicho, porque tiene una enfermedad reumática, un tratamiento inmunosupresor, valorará el ponerle un tratamiento antiviral, que ahora veremos cuáles son. Si no tiene factor de riesgo, pues le va a poner tratamiento para la fiebre, abundante líquido, y quedarse en casa, sin ir al colegio para evitar la transmisión. Si ya nota que el niño tiene síntomas o el paciente adulto tiene síntomas más graves, dificultad respiratoria, como hemos dicho, no tolera líquidos por boca, vomita mucho, habrá que acudir a un servicio de urgencia. Si tiene criterios de ingreso, que ahora lo veremos, pues se ingresará, se aislará el paciente, se tomarán las muestras para el diagnóstico y se usarán medicamentos antivirales. Si no tiene, se podrá ir a la casa con control en su centro de salud, y solo si tiene una neumonía o tiene factor de riesgo se pondrán los antivirales. Solo estamos ingresando en el hospital a aquellos casos en los que se ha desarrollado una neumonía, pero una neumonía importante, con dificultad, con falta de oxígeno a la sangre, cuando esta gripe provoque alteración en otros órganos, por ejemplo un niño con una cardiopatía congénita que se descompensa y tiene un cuadro más grave, todos los niños por debajo de 3 meses, y como hemos dicho, siempre que no puedas tomar nada por boca. Aunque existen estos criterios, al final, la decisión final la tomará el médico en función del estado del paciente. En general, ¿qué hacer con pacientes con tratamiento inmunosupresor? Ante los síntomas, acudir a su médico, él valora si tiene que prescribir tratamiento antiviral, los tratamientos sintomáticos siempre, los antitérmicos para la fiebre, los analgésicos para los dolores musculares, abundantes líquidos, y si tiene fiebre y tiene un cuadro que el médico considere de gripe, no administrar durante el periodo que dura la enfermedad, de 7 a 15 días, el tratamiento inmunosupresor, excepto los corticoides. Como sabéis, los corticoides hay que hacer un descenso progresivo, por lo que no se puede suspender bruscamente. Solo sería el metotrexato y las terapias biológicas las que habría que suspender. ¿Son necesarios realmente los antivirales que tanto se ha hablado de ellos, el famoso Tamiflu y demás? Pues vamos a intentar desglosar eso. Realmente no hay ningún ensayo clínico publicado del uso de estos antivirales en la gripe porcina. Todo se ha extrapolado, se ha hecho por los estudios que hay de gripe estacional. Existen 2 preparados comerciales, el Tamiflu o Celtamivir y el Zanamivir o Ralenza. El que se está utilizando en España es el Tamiflu porque se da por boca. El otro es de manera inhalada con polvo seco y además solo está aprobado para niños mayores de 5 años. Aunque el Tamiflu está indicado por encima del año, el Ministerio ha dado como situación de emergencia la autorización para que lo utilicen también los menores de 1 año, considerando que tiene mayor beneficio que riesgo. ¿Y para qué sirven? Sirven tanto para prevenir, cuando tú has contactado con un paciente con gripe, si te toma el antiviral, pues podrías prevenir que tú desarrollaras esa enfermedad y tendrías que tomarlo 10 días, pero ahora veremos qué evidencia hay de eso. Y también sirve, una vez que tienes la enfermedad, te lo tomas como tratamiento durante 5 días y parece que acorta un poco la duración de la enfermedad, ¿vale? Pero siempre hay que utilizarlo las primeras 48 horas del comienzo de la clínica. Como lo utilices después, no tiene efectividad ninguna, porque las primeras 48 horas es cuanto más virus tienes, más carga de virus, y es cuanto más se puede atajar. Posteriormente ya quedan como síntomas residuales y no es nada efectivo. Abajo simplemente es que en función del peso del niño, pues hay formulaciones en jarabe y en pastillas, y al médico indicará. Pero ¿qué evidencia hay de esa prevención y de esa utilidad en el tratamiento? Pues realmente se ha visto que en el tratamiento preventivo, si lo tomas durante 10 días después de contactar pues, con tu hijo o con tu marido que ha tenido gripe, disminuye un 8% el riesgo de desarrollar gripe en los convivientes. Es decir, para que se prevenga un caso de gripe A, habría que tratar 13 niños con Tamiflu.